por eso no sorprende, ¿no? Y creo que el Papa Francisco tiene esta vena medio de teología de la liberación, por eso tiene tanta afinidad con estos líderes de los gobiernos, de estos líderes políticos que se agrupan en el grupo de Puebla, ¿no? Y uno no lo ve condenando, por ejemplo, las desgracias de Venezuela, uno no lo ve condenando la corrupción de Kirchner, no lo ve condenando a Lula, gobiernos tremendamente corruptos que hicieron tremendo daño. Entonces, y sí lo ve condenando a todas aquellas iniciativas, ¿no? O aquellos gobiernos que representen los valores conservadores y los valores cristianos. Yo recuerdo cuando en 1985 Juan Pablo II viajó a Perú a una gira, y me acuerdo verlo en el Papamóvil con su carita coloradita, y claro, mi padre es húngaro, Hungría, Polonia, todos los países de Europa, que son Europa Central, pero se les considera Europa del Este, estaban bajo el yugo soviético, que fue un periodo terrible en la historia de esos países, la violación completa de sus libertades, es decir, un sistema totalitario similar a lo que se está tratando de configurar en estos tiempos, donde este papa tan valiente y tan querido fue instrumental para derrotar al comunismo. ¿Por qué? Porque veía en el comunismo justamente esto. Yo no es que esté en contra del comunismo por el comunismo en sí, estoy en contra del comunismo por los resultados históricos del comunismo. Una y otra vez, no funciona y no va a funcionar porque el comunismo, para funcionar, tiene que violar libertades individuales, porque el comunismo es imposición de métodos, no hay libertad. Y el Papa entendió eso, y el Papa dio esa lucha, el Papa Juan Pablo II, que ahora es San Juan Pablo II, merecidamente desde mi perspectiva. Entonces, ese Papa generaba pasiones en el meeting que dio, en la misa que dio para Villa El Salvador, que era una zona marginal de Perú muy afectada por el terrorismo, casi 2 millones de personas. Fue un papa que se quiso mucho. Ratzinger no tuvo el carisma de Juan Pablo II, pero Ratzinger era un intelectual, era un papa y además era un intelectual consagrado abiertamente a la doctrina cristiana. Este papa es un papa jesuita, es un papa medio adscrito a la teología de la liberación del padre Gutiérrez, que es un sacerdote peruano que cree esta ideología totalmente contradictoria, es un arroz con mango entre un marxismo católico, o sea, es la contradicción absoluta, porque el marxismo es la antirreligión, es el anticristianismo. Entonces surgen con estas ideas, ¿no? Este cura que salió ¿no? con complejo de filósofo, y al final generó un críter ideológico que es la teología de la liberación. Que por eso no sorprende, ¿no? Y creo que el Papa Francisco tiene esta vena medio de teología de la liberación, por eso tiene tanta afinidad con estos líderes de los gobiernos, de estos líderes políticos que se agrupan en el grupo de Puebla, ¿no? Y uno no lo ve condenando, por ejemplo, las desgracias de Venezuela, uno no lo ve condenando la corrupción de Kirchner, no lo ve condenando a Lula, gobiernos tremendamente corruptos que hicieron tremendo daño. Entonces, y sí lo ve condenando a todas aquellas iniciativas, ¿no? O aquellos gobiernos que representen los valores conservadores y los valores cristianos. El caso de Trump. Bueno, Trump, con sus pros y sus contras, era un presidente, ¿no? Que defendía, o que por lo menos estaba en línea de defensa de los valores que representan al cristianismo. ¿Y cuál era la actitud de Francisco frente a Trump? Muy difícil. ¿Tú crees que vamos a una religión única, mundial, así como se ha venido planteando, que algunos creen que sí se va a dar, otros dicen no, se demora mucho, otros dicen lo van a impedir? A ver, sí, de hecho vamos a plantearlo en estos términos. Vamos camino a la estandarización de pensamiento, a la estandarización de todo tipo de estandarización en nombre de la diversidad. Esa es la magia del progresismo, que en virtud del enorme poder económico y político que tienen, ¿no? Esta minoría que ha ocupado los estamentos de gobierno a nivel supranacional, estatal y de todos los organismos culturales, es decir, todas las estructuras de poder las ha ocupado. Lo que estamos viendo es como te dije, el ataque deliberado, por lo menos en Occidente, al cristianismo en todas sus funciones, y se apela a esta estandarización en nombre de la diversidad. Lo que yo veo es, no sé si tú has escuchado hablar de un autor, un historiador judío gay que se llama Yuval Noah Harari,
que escribió un libro que se llama, bueno, escribió 3 libros. El primero es Homo Sapiens, donde él habla de la historia de la humanidad desde el Neolítico, ¿no?, hasta la época, creo que es hasta el siglo XIX-XX. Después toma un segundo libro que se llama Homo Deus, en el cual hace un caso, entre comillas, crítico al transhumanismo, ¿no?, donde dice que el transhumanismo, hay que tener cuidado con el transhumanismo, pero que finalmente vamos a derivar en una religión que se va a llamar el dataísmo. El dataísmo. ¿Y eso qué es? El dataísmo es esta religión, según Yuval Noah Harari, en la cual ya no vamos a adorar principios como, no vamos a adorar la vida ni la libertad, ¿no? Todos estos valores van a pasar a un segundo plano en función del conocimiento. El conocimiento va a ser el valor más importante de todos. Esto se plantea bastante en términos de, nos hace recordar lo que ocurría, por ejemplo, en el siglo XIX. En el siglo XIX fue el siglo del amor al progreso, de la fe del progreso. Ahí tienes actores como Henry de Saint-Simon, por ejemplo, era un cristiano que propuso, de hecho, el cristianismo socialista. Empiezas a ver estos arroces con mango, como te decía, terribles, ¿no? Donde él decía que los sacerdotes debían dar paso a los tecnócratas, que debíamos ser regulados por científicos y por ingenieros, y que las sociedades tenían que ser reguladas por vamos a decir, por esta casta superior. Más o menos en la idea del filósofo rey que planteaba Platón algunos milenios atrás. Después vas a tener a Auguste Comte, que fue discípulo de Henry de Saint-Simon, y Auguste Comte también hablaba, ¿no? Él es el creador del positivismo, él es el creador de la sociología como área de estudio, y la sociología, pero mira, sociología, no como se entiende ahora como una ciencia social, sino que él aspiraba a una sociología métrica, que todos los procesos del ser humano puedan ser medidos, que puedan ser, ¿no? Y bueno, entonces tú tienes, ese es el fundamento del siglo XIX, esa perspectiva. O sea, no son ni siquiera originales los transhumanistas, porque están tomando cosas que ya venían de siglos de antes. Entonces, literalmente, convertir al ser humano en una cosa, al convertirlo en una cosa, pasa a ser una estadística más dentro del sistema, un objeto más con un código. Esto tampoco es especulación cuando se habla del Internet de todas las cosas, este sistema donde las cosas, las personas, los automóviles, los animales, todos los objetos en la Tierra van a estar conectados por sensores únicos, porque hacia eso se apunta. Esto no es especulación, lo pueden ver en cualquier parte. Está la patente del ID 2020, que básicamente busca que cada ser humano esté identificado donde esté, que haya georreferenciación. La base es justamente este Internet de todas las cosas, que es un sistema en base a estas redes 5G, que después van a ser redes 6G, que ¿por qué son redes que la gente decía que las redes 5G eran necesarias, o sea, que difundían el virus? Y esas eran las cosas que yo te decía que había que tener cuidado entre convertir esas especulaciones en verdad, porque ese no era el caso. La importancia de las redes 5G es que permiten establecer un sistema de monitoreo y vigilancia en tiempo real de toda la data, de todos los seres humanos que están participando en este momento. Es decir, como ya ocurre en China con su sistema de crédito económico y social, donde todos los chinos a través de sus celulares son literalmente, seguidos, espiados todos los días. Entonces, lo que estás teniendo ahí necesitas una red que te permita transmitir todo ese volumen de información ya a una velocidad tal que le permita a los sistemas de inteligencia artificial, a los algoritmos, procesar esa información. Ese es el uso. La red 5G, sin red 5G no tienes Internet de todas las cosas, y sin Internet de todas las cosas, y sin redes 5G no tienes vigilancia y control. Ese es el punto. Y aquí no hay especulación, es técnicamente sustentado lo que estoy diciendo. O sea, no sé si me entiendas el punto. Entonces, te entiendo perfectamente. De hecho, por eso muchas personas incluso se están yendo fuera de las zonas urbanas tratando de tener un poco más de paz por un tiempo. ¿Cómo lo ves tú? Creo que es un fenómeno también demográfico. Creo que las personas, vamos a ponerlo de esta manera, los que hemos nacido, vamos a decir, 70s, ¿no? 70s, hasta 80s incluso, ¿no? Los que hemos nacido en los 80s, tardíos, para abajo, sabemos lo que es vivir en libertad. Entonces, hacemos el análisis y decimos, ¿realmente vale la pena convertirme en un esclavo digital para estar conectado al Internet? ¿O realmente valoro más mi vida, valoro mi libertad, valoro estar con mis amigos, tomarme una cerveza con los amigos? Te hago un comentario cortito, porque sí sé que va a llegar a la audiencia joven.
que la audiencia joven es la más entusiasta de estas tecnologías porque las han, o sea, no tienen ni la experiencia ni la formación para entender que les están dando gato por liebre. Claro, te están dando red 5G para que juegues tus videojuegos con más cuadros por segundo, es decir, que no tengas tanta latencia y entonces va a ser excelente en pantalla 8K y vas a poner en los parlantes así con sus luces de neón atrás y puedes subir a YouTube y puedes interactuar con tus amigos D44 en no sabes dónde, porque ahora ya no se llaman, no tienen nombres propios, sino que son todos avatares con nombres marcianazos. Entonces, perfecto. Tienen eso, ¿ya? Tienen eso. Pueden ver Netflix también, el streaming no va a tener ningún problema. Cosas fundamentales para la vida del ser humano, por si acaso. Porque si uno no vive con eso, se muere. O sea, si uno no juega videojuegos, se muere. Pero piensen en esto. Va a llegar un punto, y esto es una especulación. Ojo, lo voy a plantear en esos términos, ¿ya? Estoy especulando, estoy infiriendo en base a las tendencias que están llevando el mundo en estos momentos hacia dónde vamos. Estamos llevando a un punto donde se están criminalizando poco menos las relaciones sexuales. Lo que menos se quiere es tener más gente en este planeta. Esto tampoco es especulación, está en los documentos de Naciones Unidas. Así que ni siquiera me digan conspiranoico. O sea, hay un intento deliberado por reducir la población porque hay una crisis, una catástrofe climática que es generada por la plaga humana. Así no lo he dicho yo, lo dijo David Attenborough, que es un zoólogo eminente británico, el abuelito de los documentales de la BBC. Ya, ese, ¿no? Entonces, él ha dicho que la plaga humana está destruyendo el planeta. Entonces, sobran humanos y hay que bajarlos. Entonces, si ustedes se fijan, aborto, ¿a qué apunta? No vas a aumentar la población, pero lo vas a controlar. La eutanasia la vas a reducir abiertamente porque estás eliminando gente. La agenda de género, LGBT y todo eso, las prácticas sexuales no son conducentes a la procreación. Hay que ser muy sabio, es lógica pura, es lógica elemental. Ay, ¿dónde están las pruebas? Muchachos, piensen un poquito. Esa es la prueba. Nada más fusionen dos neuronas y hagan el trabajo. Ok. Entonces, a ellos les digo, están tan felices, ¿no? Con sus redes virtuales, con Oculus de Facebook, y están todos alucinados. Cuando vayan y tengan que relacionarse, porque es su instinto encontrar, por ejemplo, a los hombres que nos gusten las mujeres y a las mujeres que nos gusten los hombres. Se los planteo de esta manera. Les va a parecer ridículo, pero hacia eso vamos. ¿Qué prefieren tener? ¿Tener relaciones con una mujer, con un hombre de carne y hueso? ¿O tener, entre comillas, relaciones con un aparato de realidad virtual? Y si nos ponemos más especulativos todavía, si avanza esta agenda transhumanista, ¿prefieren tener relaciones con una mujer o con un hombre o con un robot? Y me van a decir que estás hablando tonterías, y ya hay robots sexuales. No es tontería, de hecho lo planteaban en películas hace aproximadamente 10 años. O sea, han venido programando la humanidad a través de las películas y ahora lo que parecía simplemente ficción es como si la realidad superara justamente la diferencia entre tocar la piel de otro ser humano y tocar el frío metal del chasis de una laptop. Ustedes eligen. Después no digan, ay, que está loquito, está hablando tonterías. Después no digan que no se les advirtió. ¿Y tú crees que todos estos cambios vienen aproximadamente en qué tiempo, en qué margen de tiempo? En el muy corto plazo. Ahora se está usando la Agenda 2030, que es esta Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU, pero en realidad la agenda es más al 2050, 2045, 2050. ¿Por qué? Porque es la generación. 2050 es el tiempo donde la mayoría de los que nacieron en los 60s y 70s, que son los últimos defensores de la vida como la conocíamos bien, ya van a estar en el más allá.